quedado o queda bien así? No, así está perfecto, sí. Gracias. Quiero compartir algo que me pasó justamente ahorita que estábamos ahí atrás. El Señor me ha dado palabra para hoy, pero hace un ratito cuando estaba allá me dio un versículo en específico de lo que habla toda la palabra, y es lo que a mí se me hizo sorprendente porque habla de la gracia y todo lo demás habla del predicar, y lo digo para gloria del Señor. Yo sé que sin Él no estuviera aquí. Anteriormente yo tenía un anhelo que era poder predicar, y en algún momento lo quise hacer por yo quererlo hacer, y el Señor me detuvo y me hizo esperar y me enseñó que no dependía de mí, y después me puso aquí. Por eso estoy aquí haciéndolo, pero para Él y no por Él. ¿Alguien podría leerlo, por favor? 4:3. Del 3 al 5. La palabra la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El 5, ¿está ahí? Cuando el Señor me daba esta palabra, me mostraba que hoy actualmente se puede hablar sin temor al Señor alguno, porque en realidad hay gente que no conoce realmente del Señor y que lo habla sin temor alguno, y puede hablarlo sin detenerse cuando estar delante del Señor, porque aquí no estás delante de los demás, aquí vienes, estás delante del Señor. Estando delante de Él, no puedes hablar lo que a ti se te hace agradable o lo que tú piensas que va a ser agradable delante de ti, sino a lo que a Él le es grato. Quien no está lleno habla desde lo que es la persona, porque lo que hablas es lo que está en tu interior. Entonces, si hablas desde el Espíritu es quien habla por ti. Tú no das testimonio de que eres hija de Dios. Entonces, cuando el Señor me enseñaba esta palabra, también me enseñaba que así como no hay temor, hay gente que sí predica con temor. Hay gente que predica lleno del Espíritu Santo. Hay gente que predica con unción. Hay gente que predica pero para glorificarlo solamente a Él. ¿Por qué? Porque desde allá abajo puede ser sencillo ver a alguien pasar aquí, mas sin embargo quien está aquí tiene guerra, constantemente batalla en lo espiritual, porque aquí no se pelea con el hombre, aquí se pelea hasta con la misma carne, es con lo que uno lucha. Entonces, cuando tú vienes con el afán, porque es afán de venir a ver quién es el que habla y no venir a recibir una palabra, no vienes a buscar al Señor, vienes a darle alimento a la carne, y eso está allá afuera, no es aquí adentro. Me enseñaba el Señor que sí, o sea, sí lo hacen, y muchos solamente intentan imitarlo desde el desconocimiento, porque no tienen conocimiento alguno de la palabra. Porque aquellos que hablan sin el saber y sin el Espíritu es porque no hay conocimiento dentro de la palabra. Quien habla es de lo que ha vivido la palabra, porque el testimonio, y eso también es otra parte que me daba el Señor, el testimonio de Él es su palabra. No es el testimonio que ha puesto en nosotros. El testimonio que ha puesto en nosotros se cuenta un tiempo, en un momento, pero se cuenta para glorificarlo a Él.
Y muchos se glorifican hasta en el testimonio del hombre, cuando se supone que se debe de glorificar solamente a Él en todo tiempo. Y todo esto me lo enseñaba a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque ya se enseña desde el entender, desde el saber. No se enseña desde la sabiduría de Dios. Escrito está en su palabra que quien pida sabiduría creyendo, la tendrá, pero que pida con fe. Y se habla desde la sabiduría que uno tiene, pero no en lo humano, sino en lo que el Señor te da por herencia. Porque si tú lo pides, Él te lo da. Mas sin embargo, hay gente que habla sin sabiduría alguna. ¿Y porque me mostraba las dos partes? Y es como yo le digo, sí, enséñame lo bueno, pero también quisiera saber lo malo. Y me lo enseñó de absolutamente todo. Me enseñó lo bueno y lo malo de absolutamente todo. De esto que muchos predican sin saber que realmente el Señor no es un juego. Porque con su nombre nada se juega. Y lo que se hace en su nombre es para glorificarlo a Él. Quien no lo hace en su nombre significa que está utilizando el nombre del Señor en vano. Y no sabe las consecuencias que eso lleva. Mas solamente por el sentir, por el entender de ellos, evitan. Intentan confundirse a sí mismos porque en realidad hasta la carne sabe que debe de depender de Dios. Pero evitan lo más que pueden para abstenerse de poder ser o poder estar en el Espíritu, porque el Espíritu es alguien que ya ha estado en nosotros desde hace mucho tiempo, pero está solamente apagado por falta de muchas cosas, por falta de oración, muchas veces por falta de ayuno, y porque el predicar a otros, y porque toco ese tema, porque el Señor me lo daba, que el predicar muchas veces se predica, como les decía, desde el entender, y por eso mismo la gente se va de las iglesias. Cuando entonces ellos buscan, sí, yo entiendo que buscan tal vez al Señor y tal vez la iglesia, pero la iglesia no es la persona que viene y habla. La iglesia es la que forma el conjunto, que vienen siendo las personas que están alrededor, las personas que vienen con un corazón dispuesto. Esa es la iglesia. Y muchas veces las personas se van solamente por aferrarse a algo, porque nosotros a lo que debemos aferrarnos es solamente a Dios y a nadie más. Y se aferran más al humano, a la carne, cuando nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Porque si entonces predicas desde tu entendimiento, desde tu molestia, desde quererte comparar a alguien más, desde sentirte más que alguien, entonces estás muy equivocado, porque nadie es más que Dios. ¡Aleluya! Porque nadie es más que Dios. Y entonces cuando me mostraba esa parte también me enseñaba que hay amor y gratitud y va delante del que habla lo que es agradable a Él. Un hombre o una mujer llena del Espíritu que habla conforme a lo que es grato al Señor, a todo lugar donde ella vaya, el Espíritu habla por ella. Pero requiere de que hagamos un esfuerzo. Para ello hay un esfuerzo detrás, para ello debe de haber disposición, no debemos de venir con pensar o con el anhelo de pensar que alguien más va a hablar con nosotros, o que por ejemplo alguien se va a subir y él es más que yo por estar arriba. No, porque cada uno se le ha dado un trabajo, cada uno se le ha dado un puesto. ¡Aleluya! Y el puesto que tiene cada uno se respeta, porque todos somos hijos de Él, pero Él pone a quien quiere poner donde está. Y no es algo de lo que todos nosotros controlamos. Mas sin embargo, eso se recibe por gracia, por amor, porque aquel que predica también lo hace por gracia y amor, porque no es algo que nosotros tengamos o que nosotros tengamos por algo que merezcamos. No es algo que se merece, ni siquiera poder estar donde estamos es algo que se merece. Entonces claramente todo lo que se hace en nombre de Él es para glorificarlo a Él. Quien no lo hace para glorificarlo a Él busca exaltarse a sí mismo, y ese mismo es el que cae, porque no puede burlar a Dios, porque a sí mismo no puede jugar con las cosas del Señor.
Y porque su palabra, lo que me ha enseñado, es testimonio de Él. Su palabra es la que se debe de hablar. Y se habla en todo tiempo. Hay cosas que se hablan a cierto tiempo, hay cosas que se hablan a todo tiempo, y esa es su palabra. Porque es testimonio vivo de lo que Él es, de quién es y cómo es Él. Te enseña a conocer lo desconocido. Aquel que predica sabe que no ve la palabra igual que la ve otro que habla normalmente. ¿Por qué? Porque tú ves lo que en una hoja no se ve. Porque este libro no es cualquier libro, pero se te abren los ojos a lo espiritual, y entonces puedes llegar a entender más allá de lo que solamente está escrito. Es como si lo vivieras tú mismo, lo que está escrito. Entonces, eso es la guía del Espíritu. Eso es ser guiado por Él. Y cuando tú estás lleno, donde sea que tú te pares, siempre y cuando sea para glorificarlo a Él, Él hablará por ti. Pero debe de ser para Él. Y es lo que me enseñaba. Él da todo por gracia, pero requiere de que nosotros hagamos el esfuerzo de hacerlo también para Él por gracia. Porque nosotros fuimos salvos, somos justificados, pero todo eso ha sido por gracia, no por merecerlo. En Filipenses, en Tito, un poquito después, luego de segunda de Timoteo. La siguiente página. Tito 2. Del 1 al 8. Si no me acompaña. ¿Del 1 al 8? Sí, del 1 al 8. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando me ponía esa palabra, el Señor me enseñaba muchas cosas de una iglesia. Que muchas veces no hay seriedad, y por falta de eso, el espíritu se aleja. Por risas, por burlas, por no tomarlo en serio. Porque no es un juego. Y en realidad, o sea, se dice poco, pero es mucho, no es un juego. Cuando me enseñaba eso, me decía que nosotros en realidad somos reflejo de lo que hacemos. Nosotros somos el reflejo, y nosotros de hecho fuimos hechos imagen y semejanza de alguien grande, por lo cual las acciones que hacemos sí importan. Nosotros somos reflejo de obras y acciones, por lo cual una risa, una burla, sí importan y sí se deben de cambiar. Porque me enseñaba el Señor que al que corrige no es porque lo menosprecia, es porque lo ama. Al que corrige es al que le enseña que debe de cambiar, ser mejor. Porque la corrección es para mejorar algo en lo que no eres tan bueno. La corrección es para entender lo que todavía no eres o lo que no has alcanzado a entender. El ser, y otra de las cosas que me enseñaba el Señor y muy clara, fue de que hay mucha gente que no conoce el temor a Dios, pero por falta de palabra y por falta de que alguien sea el reflejo de esa persona. Porque nosotros, aunque no lo vemos, porque no venimos a ser reflejo para alguien, para el hombre o para alguien, pero terminamos siéndolo siempre para alguien. Nosotros somos el reflejo a veces de una familia,
tienes que tener buenas obras y buenas cosas en lo que haces para que Él sepa qué es lo que estás haciendo y que Él también puede imitarlo de la misma manera en la que tú lo haces. Aunque no sepa el significado, Él entenderá que lo que haces es correcto, porque en ti lo ve. Entonces es eso, me enseñaba que nosotros somos reflejo de lo que hacemos. Y lo que hacemos importa tanto allá afuera como aquí adentro. Aquí adentro no se viene a reír, a burlar, a menospreciar al que está arriba, mucho menos a creerse más que los demás. No se viene a gozarnos en lo que nosotros creemos que sí y en lo que no. Se viene a alabar al Señor. Se viene a solamente disposición de Él. Se viene a tener un corazón contrito y humillado a Él. A eso se viene. Porque uno viene con el libro de corazón. Toda iglesia va, y no hablo solamente del lugar, porque no es esa la iglesia. Somos nosotros los que habitamos en un lugar y nos congregamos ahí para alabar al Señor. Una iglesia debe de estar compuesta de sabiduría, y esa sabiduría viene solamente de guía de Dios. Pero para que esa guía llegue, necesita haber disposición en nuestros corazones. Muchos pueden venir, se pueden sentar, pero tú no sabes qué está pensando esa persona de ti. Mas, sin embargo, cuando se viene aquí, tú desde la entrada ya debes de venir limpio. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero sí tenemos un corazón dispuesto. Y si es un corazón dispuesto, debemos estar dispuestos. Entonces, Él habla conforme tú tengas la disposición. Él no entra donde no lo quiere. Él no lo entra donde no es deseado, pero sí entra donde lo busca, donde a Él tienen anhelo de Él, donde tienen un corazón que quiere buscar de Él, donde anhelan palabra, donde anhelan tener conocimiento de Él. Ahí sí entra. Y ahí es donde viene y su gloria desciende, pero debe de haber disposición. Muchas veces una iglesia está compuesta, una iglesia tiene en comunión algo, pero por causa de alguien que se levanta, se rompe. Mas, sin embargo, eso más se debe de fortalecer cuando alguien se meta a destruir aquello. ¿Por qué? Porque lo que buscan es destruir. Cuando decía la palabra de que donde habla que palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros, es eso. Que no tengan nada por qué venirse a meter aquí, porque no tienen ni poder o autoridad sobre nosotros. Pero para ello debe de haber poder y autoridad sobre los labios que están en nosotros, para poder y que salga huyendo. Porque sí, nosotros no lo destruimos, pero sí sale huyendo del nombre de Dios. Sí sale huyendo el nombre que es sobre el nombre, de Él sí sale huyendo. Por lo cual, ¿y por qué nos enseña esto? ¿O por qué me lo enseñaba? Es para que nosotros no cometamos los mismos errores que actualmente ya se hacen. Porque es algo que allá afuera sí se está haciendo. Y es algo que por falta de temor. Y es lo mismo, también me lo enseñaba de los jóvenes. Hay jóvenes que se pueden subir a un altar a hablar como sin nada, mas sin embargo no saben lo que es la palabra que están hablando. Porque si tuvieran conocimiento no se suben. Y eso lo tengo claro. Si supieran qué es estar ahí y estar delante de un Dios todopoderoso, no se suben. Y eso a mí me queda claro porque lo he visto en los demás. Y lo digo para gloria y honra del Señor, se requiere de temor. Para poder estar aquí requiere de temor, de valentía, pero de mucha humillación. Porque es para glorificarlo a Él en todo momento y exaltar su nombre. Porque cuando no es así, terminas tú tirado, no es. Terminas tú derrotado y terminas fuera y muy lejos de aquí por quererte sentir más de alguien que no tiene comparación alguna. Entonces, ¿qué me enseñaba? Cuando dice esa parte de que para que no seamos acusados, que no tenga ni siquiera nada malo en contra, es para que nosotros en ningún momento bajemos la guardia, porque Él está atento a todo lo que hacemos. Él busca destruir. Él no vino a divertirse, Él busca destruir porque a eso es a lo que está hecho. Él busca destruir lo que el Señor puede dar, que es el amor. Busca meterse en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en las acciones que hacemos,
en la forma en la que hablamos. Entonces debemos de cuidar todo, sí, pero siendo temerosos de Dios y no temiendo de lo que Él puede hacer por nosotros. Otra parte que me enseñaba el Señor, porque me dio varias partes, es de en Filipenses. ¿Se me acompañan? Del 15 al 17. Ajá. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 17. Cuando el Señor me daba esta palabra, me daba a entender que sí, que es cierto, muchos lo hacen solamente por envidia hacia alguien más, o por decir que esa persona sí pudo hablar y porque yo no, o por muchas razones. Mas sin embargo, dice algo que a mí se me quedaba muy marcado y que yo le preguntaba a él qué era. Que dice, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué me daba a entender cuando decía eso? Que nosotros somos defensores del Evangelio que puesto. ¿Qué es eso? Su palabra. Defender aquello que ya está escrito. Porque hoy en día la palabra del Señor ha sido manipulada por hombres. Hoy en día sí se ha manipulado la palabra del Señor, cosa que eso no es un juego. Pero nosotros, Él nos exhorta para que nosotros podamos tener la palabra dentro de nosotros y poder defender su evangelio allá afuera. Porque allá afuera se habla de lo que no se sabe. Pero nosotros sí sabemos lo que allá no se sabe. Entonces nosotros tenemos que tener esa palabra, debemos de estudiar de esa palabra, aprender de esa palabra, para que esa palabra esté dentro de nosotros y el día que el Señor quiera, porque es cuando Él desee serle o cambiarle el pensamiento a alguien más, pueda hacerlo desde el conocimiento que te ha dado a ti o la sabiduría que ha aportado. Y todo eso viene desde su palabra, desde el hablar de su palabra, porque nos manda que prediquemos de Él en todo tiempo. Y entonces cuando me daba esa parte, yo decía, pero ¿por qué nosotros somos? Porque eso ha sido algo que nos ha sido dado por herencia. Es una herencia y es muy grande y es muy hermosa porque es llena de agradecimiento y de gozo. Mas sin embargo, uno tiene que cuidar sus herencias. Eso también no lo debe entender. Uno cuida lo que es de su herencia. Y aquí tenemos mucha herencia, por la cual debemos de defender aquella herencia que se nos ha sido dada. Y eso solamente está a través del entendimiento que Él nos da. Debemos de defender palabra por palabra, porque así mismo fue atacado Jesús. Fue atacado con la misma palabra, pero se defendió a sí mismo con palabra. Aquí no es quién sabe más, sino quién puede dar más en la palabra. No es quién sabe más o quién tiene más entendimiento, sino quién ha tenido la autoridad. Y aquí el que va por nosotros es el que tiene la autoridad y nos da a entender a través de su palabra que esa es herencia para que nosotros la obtengamos y que sea algo agradable a Él. Pero solamente es eso, que nosotros defiendamos aquello que Él ya nos ha dado. Todo lo que me daba es de lo mismo. También se me acompañan a Juan 5, 30. No, hasta el 39. Del 30 al 39. Del 30 al 39.
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces todo lo que me enseñaba el Señor de todo lo demás me lo vino a confirmar con que las Escrituras, o sea, su palabra, es la que da testimonio de Él. Son las que hablan de Él, porque son para Él y son escritas para glorificarlo a Él. También la otra parte, de que a veces uno se exalta o de que quiere glorificar más a otra persona por su testimonio, cuando el testimonio que tiene esa persona es gracias a Dios, es gracias a Él, porque sin Él no hubiera tenido ese testimonio de la persona. Y muchas veces nos gozamos más en un testimonio que en el mismo testimonio vivo, que es la muerte y resurrección de Cristo. Cuando me decía escudriñar la Escritura, yo entiendo por qué me lo deseé y lo tomé más personal, porque cuando no tenía conocimiento yo podía hablar de lo que no entendía y tal vez se podía quedar algo guardado en mí, tal vez un versículo, otro, pero yo no entendía realmente qué era. Cuando me lo hizo ver de la otra manera de decir, es que yo soy lo que tú estás leyendo, eso es muy diferente. Por eso es que decía, después vives lo que estás leyendo, porque se te ha revelado lo oculto, lo escondido, son abiertos los ojos a algo más allá de lo que es solamente la palabra, porque la palabra es poderosa, pero requiere de una sabiduría más allá de la tuya para poder entenderla completamente. De solamente quería como compartirlo, porque el Señor me lo dio como principal de todos los demás. El otro que me dio el Señor, que se fue a lo último, que no lo esperaba, fue justamente donde estábamos, en Tito, pero el capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo ese no tengo mucho que decir porque me lo dio justo antes de pasar aquí. Pero yo sé que él habla lo que quiere hablar. Y lo que ahorita me mostraba es que cuando habla de gobernantes, no habla literalmente del gobierno, ni de aquellos que gobiernan el país, sino habla de aquellos que están aquí, como el pastor, los líderes, aquellos que toman el control en la iglesia. Que nosotros debemos de estar dispuestos, tanto como en corazón y tanto como en el de poderles servir de algo, porque ellos son alguien a los cuales se les ha puesto en un lugar por algo, por una razón. A ellos se les puso, y es como decía, han sido puestos por orden del Señor, no porque ellos quisieran o para glorificarse a sí mismos, sino por obra y gracia del Señor, y así mismo se deben de respetar, porque son del Señor y para el Señor. Por eso, si el Señor y si el Padre utiliza a través de alguien que tiene la autoridad de poder mandar a alguien, debemos de obedecer. No por quedar bien al hombre, y tampoco por decir, es que yo qué hago haciéndole o obedeciéndole a un hombre, sino le estás obedeciendo primero a Dios. Porque al hacerlo, tú no lo haces por ti, tú lo haces por la gloria y honra que le tienes al Señor. Y a través de esa persona muchas veces te puede glorificar el Señor, exaltarte a ti tú siendo muy pequeño. Cuando dice que no somos rebeldes, tiene razón. Muchas veces nosotros nos rebelamos, y digo nosotros porque es algo que pasa, se rebelan contra los líderes de una iglesia, cuando ellos son los que tienen el control de la iglesia, no eres tú. Tú puedes venir a comentar, sí, puedes comentar, puedes decir algo, puedes tal vez contar algo que a ti no te fue agradable, pero en ningún momento venir a mandar y querer cambiar algo que a ti no te corresponde. Siempre debemos de saber cuál es nuestro lugar y agradecer porque nos dan la oportunidad de estar aquí. Porque si pasamos aquí es para glorificar al Señor, pero el Señor utiliza a alguien para que nosotros podamos pasar aquí. Que me enseñaba con lo otro, que también, sí, así como el Señor nos corrige y así como nos ama y nos enseña de su palabra, nosotros también podemos hacerlo. Nosotros podemos corregir a alguien más, y no para creernos más que la persona, sino para enseñarles que hay cosas que se pueden cambiar. Uno puede ser maestro de alguien más y no con la intención de humillar, sino con la intención de glorificar a Dios, con la intención de que esa persona conozca más de Él. Tal vez puede ser con el ayuno, enseñarle formas de ayunar. Tal vez, por ejemplo, ser agradecido, las formas que son, porque hay muchas formas de agradecer al Señor y también hay muchas formas de ayunar. Pero enseñárselas no significa que uno se cree más que la persona, porque en realidad nosotros no somos nada, sino es darle la gloria al Señor a través de aquello que se le sirve a Él, porque todo es para Él. Un ayuno es para Él, el ser agradecidos con Él es para Él, todo es para Él. Entonces a través de eso tú puedes ser un cambio en alguien, y por eso digo, nosotros somos el reflejo para los demás. Tal vez no eres tal vez para una persona, puede ser para varias, y entonces sé consciente de lo que eres y haz obras buenas, haz acciones buenas, porque lo que tú haces influencia. Y si tú no tienes el control de ello, pídele al Señor, porque tú sí influencias a las personas. Porque a causa de un error que puedas cometer tú, puede alguien más dejarse llevar así como tú.
Y la responsabilidad no es la persona que lo hizo, sino por la cual lo hizo. Entonces muchas veces no vemos eso, pero detrás de nosotros llevamos muchas cosas. Y eso era lo que el Señor me daba a entender, que nosotros podemos enseñar, que seamos agradecidos, que también tengamos disposición y que no nos creamos en ningún momento más que nadie más, porque nadie es nada. Si no es con Él, nadie es nada. Y sin Él, también, nada somos. De hecho, nosotros fuimos sacados de la nada y seguimos siendo nada. Porque nosotros nada más fuimos para glorificarlo a Él y contar de sus grandezas y su amor. Mas, sin embargo, para ello requiere de respeto, para ello requiere de humillación, y para poder tener esa humillación requiere de esfuerzo. Todo siempre va de la mano de algo, pero requiere de que nosotros busquemos ese algo. Entonces, yo solamente les quería compartir lo que el Señor me daba. Y luego es para gloria del Señor, y yo solamente digo lo que quería, y aquí está. Yo dije que este año yo voy a hacer cosas grandes y van a dar muchas sorpresas. Y esto no es todo todavía. Falta, no somos muchos, pero Dios se glorifica de una manera especial. Yo sé que ella tiene mucho más. Yo la veo como una persona bien preparada. Yo le digo, yo la escucho hablar a ella y la oigo hablar con autoridad, una voz fuerte. Gracias, hermana. Yo sé que esto a nosotros nos va a ayudar mucho, porque muchas de esas cosas que usted habló ahorita, no todas las alcanzamos a entender. Son cosas propias que Dios, como dijo usted, nos las está revelando por medio de su palabra. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Cuando uno alcanza a entender esas profundidades que uno no sabía. Ahí no estaba todo esto, pero yo sé que Dios tiene muchas cosas en usted que nos la va a seguir compartiendo enseguida. Ahorita la vamos a dejar descansar, porque yo sé que sí. Hermano, ¿grabaste bonito? Porque yo lo voy a escuchar todavía. Bueno, todo esto, hermano, yo sé que no solamente ella, hermanos, yo sé que muchas tienen muchas cosas dentro que tienen que salir, pero todo para darle gloria a Dios, no para gloriarnos nosotros mismos. Que la gloria es para Él, no para nosotros. A veces se nos olvida y creemos que aquellos cuando el Señor entró a Jerusalén